así, pois cando empezou Don Carlos, andaba con unha que non sei o que, con unha bicicleta que tiña un motor diante ou unha cousa así, un invento daqueles que era porque podía facer e cubrir unha área extensa que non había outros medios. Eso, e chovendo por un, eso sí que é un mérito, que tiña razón, creo que o que dixo foi Germán, é un mérito porque eso era os tempos difíciles. Os tempos, cando se iba para ali, en isto refiro-me máis que a él, a súa dona, non era o sitio onde está a consulta de Ballón, porque agora, rodeado de casas, era un sitio bastante máis solitario, ali non vivía nadie. Ali había que pasar os invernos e criar os fillos. Algún deles, penso que polo menos 2 deles naceron ali, non? 3, sabía, os maiores, 3 naceron ali. E, bueno, iso quere decir que o mérito para ser fillo adoptivo deste pobo estaba sin este acto que este homenaxe que le quere facer esta corporación estaba sobrenedido. Un home que nos escolleu como sitio de destino fai 50 anos, que en 50 anos non nos abandonou, que entre os dous fundaron aquí unha familia e seus fillos e seus netos, pois son fillos e netos deste povo. Non temos nada máis que decir, agradecerlle moito os servicios prestados, pedirle que siga traballando e cargandas hasta ahora, porque incluso para que estamos traballando ahora é unha boa axuda e así temos que traballar menos, agradecemosle moito, e nada máis. Temos que, como acto formal, temos que facer que votar. Obviamente é unha votación por unanimidade, pero eu creo que tamén se podía facer por aclamación e despois de ponermos efectivos. Eu penso que podemos con un aplauso poder ratificar aunque este acto xa que todos anunciamos o voto formal. Non, pois, nada máis, vamos a proceder despois a entregar os cousos. Bueno, moitas gracias por estes 50 años, Carlos. Unas breves palabras. No, te digo, No, después no le dices una palabra. Hay unas formalidades que el protocolo de adoptivo los marques son, por un lado, la entrega de un pergamino que así figura las normas de ayuntamiento, que es el que ratifica después de más de la manera de una narrativa del ayuntamiento. Al verme sentado en este sillón, me parecía estar en una audiencia, como si fuera un causado. Pero al oír las palabras de estos grandes amigos, me volví a emocionar y a volver a sentirme como estaba en mis primeros años del 49 mayor. Germán, toda admiración, todo respeto. Esas frases que tú has dicho son las que movieron mi pensamiento, mi manera de trabajar. Yo di a los enfermos mi saber de medicina, pero sobre todo he dado mi amistad y mi afecto. Tuve días de mucha alegría cuando todo iba bien. Tuve días de tristeza cuando la muerte me quedaba un enfermo. Pero después, viniendo a Villanueva, esta tierra de Valliclán y de los hermanos Cambas, fui conociendo amigo tras amigo, personas tras personas, que viniendo de noche con su caballo y su farol, envueltos en una manta, venían a dar auxilio a un médico que al lado de Manolio, en una casa pobre, les atendía. Poco a poco la medicina se fue haciendo, pero yo siempre puse en mi puerta lo siguiente: servicio permanente, aquí no hay disculpa ahora. Estando enfermo, con verdad enfermo, con 39 más, mandaba subir los enfermos a mi habitación para ser atendidos. Puesto que
en una carrera que mi madre me obligó a estudiar, donde los profesores y maestros de Santiago me hicieron pensar que hay dos cosas en la vida, el cuerpo y el alma. El médico tiene que salvar el alma de sus enfermos y el médico tiene que hacer lo posible para curar a sus enfermos. Con las tres medicinas que sabéis, la medicina preventiva, la de las vacunas, la medicina curativa, la de los medicamentos, y la medicina de fe y de rehabilitación por medio de los remedios para poder andar los baños. ¿Qué voy a decir más? Tanto paparoche persiguiéndome en el buen sentido de la palabra. Tanta excepción en el Faro, en la Voz de Galicia, en Tensené, me producen un desasiego que yo nunca tengo, que soy como el torero, que no le tiene miedo estar ante el toro. Pero cuando veo que estoy ante amigos que solo me dan su amor, su amistad, yo le corresponderé, esté donde esté, con mi amor, amistad hasta el fin de mi vida. Estuvimos ahí atrás.